Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quiero comentar acerca de la longitud de desarrollo a atracción de varillas de refuerzo o barras de refuerzo, siguiendo siempre o teniendo como referencia la normativa ACI 318 en su última edición. Un poco de conceptos preliminares. Cuando nosotros tenemos un elemento, en este caso un elemento de concreto armado sometido a momento flector, podemos claramente definir el aporte del concreto a compresión y el aporte del acero a tracción. Ese aporte del acero lo podemos definir como el área de acero multiplicado por su esfuerzo de fluencia, teniendo como referencia esta gráfica de esfuerzo de formación del acero con un comportamiento elastoplástico. Ahora, para que se cumpla esta relación o esta expresión del aporte del acero, debemos tener en cuenta lo siguiente. En este caso, si es que tenemos una varilla de refuerzo empotrada en concreto, para que pueda desarrollar la fluencia, necesitamos nosotros una longitud, una longitud de empotramiento, le podemos llamar, en donde se generarían estos esfuerzos de adherencia. Si es que esta longitud no es adecuada, no, lo que aporta el acero a tracción no va a ser, o mejor dicho, no podemos utilizar la expresión del área de acero multiplicado por el esfuerzo de influencia, ya que probablemente se encuentre en el rango elástico, sin desarrollar la fluencia de las varillas de refuerzo que estamos colocando ahora. A la longitud adecuada que me produce o me permite desarrollar la fluencia de esta varilla empotrada en concreto se va a denominar longitud de desarrollo, ¿sí? Y es lo que vamos a calcular, o bueno, vamos a calcular o vamos a definir la expresión de cómo obtener esa longitud de desarrollo que me permita aprovechar la fluencia de las varillas de refuerzo empotradas en concreto. Ahora, como definición, esa longitud de desarrollo se debe proporcionar a ambos lados de la sección de máxima solicitación. En este caso, podemos observar que va a haber un esfuerzo de adherencia, ¿sí?, que va a ser superficial a lo largo de toda la varilla de refuerzo y evidentemente mientras más longitud tenga de desarrollo, en este caso longitud de barra, puede tener un mejor o un mayor esfuerzo de adherencia, que probablemente llegue hasta la máxima solicitación a tracción que puede tener esa varilla de acero. Por lo tanto, ese esfuerzo de adherencia o ese esfuerzo de adherencia va a estar dado eh, por la corrugación que tienen las varillas, ¿sí? Esta corrugación lo que permite es desarrollar esos esfuerzos de adherencia y lograr de alguna manera compenetrar el concreto con el acero, en cierta medida, obviamente. Por lo tanto, todas las expresiones que vamos a ver a continuación van a ser válidas, obviamente en varillas corrugadas, cumpliendo la normativa ASTM correspondiente, ¿no?, donde se especifica las características geométricas de esa corrugación. Si es que podemos ver en un ensayo de una barra que está empotrada en un elemento de concreto y le sometemos a tracción a esa barra, podemos observar que el esfuerzo se va a repartir de manera superficial a lo largo de toda la barra. Y podemos obtener una distribución de esfuerzos en función a esa longitud de empotramiento. Sí, obviamente a mayor longitud voy a tener un mayor desarrollo de esa varilla empotrada. Y también se pueden observar distintos tipos de fallas, ¿no? Fallas como, por ejemplo, la cercanía a borde del elemento, en donde se produce este fenómeno conocido como hundimiento del concreto, y fallas localizadas o fallas tipo cilíndricas, en donde tenemos un desprendimiento del concreto debido a una tracción que se ha generado en el concreto debido a la fuerza del ensayo. Por lo tanto, podemos obtener, si es que llegamos a uniformizar ese esfuerzo de adherencia denominado U, podemos obtener a través de esos ensayos una relación para el cálculo de ese esfuerzo,
que depende directamente con la resistencia a tracción del concreto. Podemos recordar fácilmente que la resistencia a tracción del concreto está dado por esta expresión, raíz de F'C, e inversamente proporcional al diámetro de la barra de refuerzo de la varilla. Ahora, por otro lado, tenemos esta relación. Sabemos que ese esfuerzo promedio, ese esfuerzo de adherencia se está repartiendo de manera superficial a lo largo de toda la varilla. Por lo tanto, podemos obtener que pi por el diámetro va a ser la longitud de la circunferencia. Al multiplicarlo por la longitud de desarrollo, podemos obtener esa superficie de contacto de ese esfuerzo de adherencia. Debe ser igual al aporte que tiene el acero, en este caso de su área, multiplicado por el esfuerzo, ¿sí? Por el esfuerzo del acero. Si es que logramos de alguna manera despejando esta expresión, tenemos lo siguiente, y reemplazando con la anterior, podemos obtener una primera expresión generalizada, que ha sido obtenida a través de algunos ensayos, del cálculo de la longitud de desarrollo, que depende principalmente de los materiales. Podemos observar que depende del esfuerzo de fluencia, depende de la resistencia a tracción del concreto y obviamente las propiedades geométricas de la varilla. Por otro lado, también de los ensayos habíamos comentado de que la cercanía al borde va a limitar que se pueda desarrollar la fluencia en el acero. Por lo tanto, es un parámetro que debe ser incluido en el cálculo de la longitud de desarrollo. Así como la cercanía entre barras y las distancias a borde, como habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, estos factores deben ser incluidos en el cálculo de la longitud de desarrollo, que de alguna manera van a modificar la expresión original que habíamos visto. También se ha observado que cuando nosotros de alguna manera logramos confinar, ¿sí? Logramos confinar las varillas de refuerzo, tenemos que obviamente mejora la capacidad de tracción dentro del núcleo confinado, por lo tanto se va a uniformizar las formas de falla, ya no de manera aleatoria, como en este caso, sino como a través de un plano de agrietamiento. Por lo tanto, la distribución de refuerzos de confinamiento van a influir también en el cálculo de la longitud de desarrollo. Por otro lado, hablando de la longitud de desarrollo de una varilla, en este caso podemos observar un ejemplo sencillo de un elemento tipo viga embolado, por decirlo así. Está sometido a un momento negativo y la sección crítica hacia la derecha es suficiente, ya que la longitud de desarrollo, perdón, la longitud es mayor que la longitud de desarrollo, mientras que en el lado izquierdo tendríamos que tener en cuenta que la longitud de este elemento tipo placa me va a limitar si es que yo puedo desarrollar o no esta varilla, que va a depender obviamente del diámetro y las características de las propiedades de los elementos. Pero ¿qué sucede en este caso en donde geométricamente no puedo o no dispongo de esa longitud en función de la varilla? En ese caso eh, se, se ha propuesto otra distribución de la longitud de desarrollo, es a través de un gancho estándar. Esta longitud, que le vamos a denominar LDH, es la longitud de desarrollo, pero de un gancho estándar, que vendría a ser un equivalente a la longitud de desarrollo de un elemento recto, ¿sí? Para ello se hace prácticamente lo mismo, se hace una sumatoria de los esfuerzos de adherencia y se tiene en cuenta unas características particulares de este gancho estándar, donde la longitud mínima de este gancho o la parte recta debe ser 12 veces el diámetro, ya que se ha visto en ensayos que esa es la influencia del gancho. Podemos poner más longitud recta del gancho, obviamente que sí, pero lo que más nos interesa o la longitud crítica que me logre desarrollar esta expresión, en donde el aporte del acero va a ser igual al área multiplicado por su esfuerzo de fluencia, va a ser esta longitud denominada LDH, que vendría a ser esta de acá. Entonces hay dos formas de yo poder
otorgarle la capacidad al acero de que llegue a su esfuerzo de fluencia, ya sea de forma recta o a través de un gancho estándar. Como define la CI 318 ambos, la longitud de desarrollo y la longitud de desarrollo de un gancho estándar. La versión anterior, que es la versión 14, define la longitud de desarrollo con dos expresiones para aquellas menores o iguales a 3/4, para diámetros menores a 3/4 de pulgada. Tenemos esta expresión que habíamos visto que se parece bastante a la expresión original, ¿no? Que estaba en función al esfuerzo de fluencia del acero, la resistencia a tracción del concreto y unos factores que van a depender de la posición de las barras, el peso del concreto y algunos factores que hemos visto que influyen en la definición de longitud de desarrollo. Y lo mismo sucede para barras mayores a 3/4. También define la longitud del gancho estándar, prácticamente con las mismas expresiones, salvo que se han agregado una de ellas que lo vamos a ver a detalle a continuación. Mientras que la versión reciente del ASI también define la longitud de desarrollo de la siguiente manera. Podemos observar que no hubo ningún cambio. También divide para varillas menores a 3/4 y mayores a 3/4. Prácticamente es la misma expresión. No ha sufrido, la longitud de desarrollo no ha sufrido ningún cambio, mientras que en la longitud de desarrollo del gancho podemos observar que en primer lugar se han añadido algunos factores, ¿sí? Vamos a ver luego a qué corresponden cada uno de esos factores. Y sobre todo se ha modificado el exponente del diámetro. En este caso era proporcional al diámetro y acá podemos ver que tiene un exponente, ¿sí? Por lo tanto, entre la versión anterior y la versión del 2019, hay una variación respecto al cálculo de la longitud de desarrollo del gancho. Se podría concluir de esa manera. Con un ejemplo se va a poder ver claramente lo que hemos mencionado anteriormente. Según la versión anterior, tenemos acá los coeficientes. El primero de ellos modifica respecto a su posición, ¿sí? Si es que el refuerzo está en la parte superior o en la parte inferior, va a variar este coeficiente. En este caso denominemos que es que se encuentra en la parte inferior, por ejemplo, sería 1, el coeficiente que le corresponde. Luego hay un coeficiente por tratamiento superficial de la varilla de refuerzo, en este caso no tiene ningún tratamiento epóxico, etcétera. Entonces también le vamos a eliminar 1. Y estamos trabajando con un concreto de peso normal, que sería el concreto que siempre trabajamos nosotros, 2.400 kilos por metro cúbico. Su factor que le corresponde sería 1. Y evidentemente tenemos que definir las propiedades de los materiales, que para todos los casos va a ser el mismo. Un esfuerzo de influencia de 420 megapascales, una resistencia a compresión de 21 megapascales y el diámetro de refuerzo sería 3/4. Reemplazando en la expresión que corresponde, tenemos que la longitud de desarrollo para una varilla de 3/4 o de 19 milímetros es 0,83 metros, o sea, 83 centímetros necesita a ambos lados de la sección crítica o de la sección con mayor solicitación. Para el cálculo del gancho estándar, prácticamente son los mismos coeficientes que hemos utilizado anteriormente, salvo la definición de confinamiento, o sea, la influencia del confinamiento de refuerzo a lo largo del LDH. En este caso no se está considerando que tiene refuerzo a lo largo del LDH, por lo tanto estamos poniéndole el factor 1, que es decir, sin refuerzo de confinamiento. Haciendo los cálculos correspondientes y cumpliendo también la desigualdad de la longitud de ese gancho, la longitud recta de ese gancho, perdón, no debe ser menor que 8 veces el diámetro ni tampoco 150 milímetros. Haciendo el cálculo correspondiente nos sale 29 centímetros. Esto es según la versión del 2014. Ahora veamos
a la última versión, hacemos con las mismas propiedades, hacemos el cálculo y recordamos que la longitud de desarrollo no ha tenido ninguna variación, mientras que para la definición del gancho estándar se ha incluido una serie de factores, en este caso el factor de modificación en el caso de concreto, el factor de posición, si es que está dentro de un núcleo confinado o se encuentra espaciado correctamente ese refuerzo, y el confinamiento a lo largo de la longitud de desarrollo, es decir, la adición de estribos en esa concentración, ¿no? En ese nudo. En este caso estamos diciendo que no tiene confinamiento o no tiene estribos en ese nudo, por lo tanto le corresponde este factor, y haciendo los cálculos correspondientes nos sale igual, con esta desigualdad no menor a estas dos expresiones, nos sale 0.33 o 33 centímetros. Como resumen, podemos comparar que con la versión ASI de 2014 podemos obtener qué cosa, que la longitud de desarrollo no ha variado, es decir, si es que disponemos de esta configuración, por lo menos deberíamos tener 83 centímetros para una barra de 3/4, mientras que para la longitud del gancho estándar, con una versión anterior necesitamos 29 centímetros, esta vez vamos a necesitar unos 4 centímetros más, 33. ¿Qué quiere decir? Que desde la parte más crítica o de máxima solicitación hacia el lado recto necesitamos 33 centímetros, por lo tanto y aparte debe haber un recubrimiento, ¿no? De por lo menos 5 centímetros, por lo tanto la columna o el elemento en donde va a desarrollarse este gancho estándar por lo menos debe ser de 40 centímetros. Y a manera solo de comparación, veamos qué nos dice la normativa peruana, la E060, con el cálculo de longitud de desarrollo y la longitud de desarrollo del gancho. La longitud de desarrollo con los mismos parámetros nos sale 67 centímetros, mucho menor, algo de 16 centímetros menor. Y la longitud del gancho se parece, bueno, es la misma expresión que la versión anterior del ASI, pero vemos que la última versión, que es la que debemos utilizar, no, nos sale una longitud mucho mayor, ¿sí? Por lo tanto, debemos disponer de esta configuración para poder nosotros validar recién nuestra hipótesis de que el aporte del acero va a ser igual al área del acero multiplicado por el valor de la fluencia. Si es que no cumplimos con esta longitud o el miembro o el elemento que va a recibir esta varilla, donde va a estar empotrada esta varilla, mejor dicho, es inferior a los 40 centímetros aproximadamente que necesita, también la norma así te permite, al igual que los anteriores, pero en este caso particular te permite disponer de algunos estribos, obviamente con otra separación, ya no es tan crítica esa separación, ya que confinaba bastante el nudo en versiones anteriores. Esta vez no es tan crítica en la adición de esos estribos, ya sea de manera horizontal o vertical, pero que mejora aproximadamente en un 80-70% de reducción del valor del LDH. Es decir, si es que nosotros disponemos de algunos estribos en ese nudo, recuerden que acá todavía falta el refuerzo del elemento mismo, ya sea columna, placa o viga, donde esté llegando, entonces vemos que este nudo se va a congestionar, pero si es que nosotros de alguna manera queremos reducir este elemento soporte, debemos disponer de este tipo de estribos con una distribución particular, en donde modificaríamos esa longitud de desarrollo y obviamente sería un valor menor. Espero que les haya gustado esta presentación y que la utilicen en el diseño de sus estructuras. Nos vemos hasta la próxima.